Buenos días, un saludo muy cordial para todas y todos los integrantes del Seminario de Literatura de parte del equipo coordinador conformado por Luz Dari Villamizar y quien les habla, Gloria Vélez. En esta ocasión estaré realizando el comentario síntesis en torno al relato También eres feo de la escritora estadounidense Lori Moore. Quiero reiterarle nuestros agradecimientos por las reflexiones ofrecidas esta semana, ya que siempre aportan elementos valiosos para la elaboración de la síntesis que a continuación paso a presentarles. Uno de los rasgos distintivos del estilo de Lori Moore es el humor sardónico con el que aborda diferentes situaciones en los relatos que nos entrega. Su ingenio singular para la comicidad y la recreación de lo absurdo y lo ridículo lo vemos reflejado en los relatos leídos en este seminario. Al referirse al uso que hace del humor en su cuentística, la autora manifiesta lo siguiente, abro comillas, la capacidad de reírnos de lo que nos pasa, que debe surgir de adentro hacia afuera, porque no tiene que ver con la burla, es lo que demuestra nuestra resiliencia, que pudimos sobreponernos. Las vidas de todos nosotros son en alguna medida levemente trágicas y en mis ficciones intento plasmar esa observación minuciosa porque me parece divertido lo que veo y también lo que me pasa. Cierro comillas. Si bien el humor es un fenómeno difícil de precisar, lo cierto es que se considera una necesidad humana y se le atribuyen una serie de virtudes. Se ha dicho, por ejemplo, que el humor es un instrumento de sociabilidad que contribuye a la cohesión y a la convivencia. Se plantea asimismo que el humor inteligente tiene el potencial para ser una herramienta crítica, pues permite traspasar los confines de lo absurdo, confrontar las contradicciones y las incongruencias que la realidad nos presenta, así como discernir los aspectos ridículos y caricaturescos de las conductas humanas. Mucho se ha hablado también de los efectos catárticos y terapéuticos del humor. El saber reírse de sí mismo ayuda a liberar los miedos, a alivianar las cargas cuando vamos cuesta arriba abrumados por el peso de las múltiples miserias cotidianas. La risa hace soportable lo insoportable, permite el florecimiento de otros sentidos o del sinsentido. En fin, que son muchos los atributos que se le adjudican al humor y por eso se dice que es un hábito digno de cultivarse. No hay que olvidar, sin embargo, que el humor también tiene su dimensión nociva, cruel y malevolente. La broma que descalifica y ridiculiza al otro, que hiere o que agrede, puede ser muy dañina y demoledora y abrir brechas insalvables entre los seres humanos. El humor es un elemento que cobra protagonismo en el cuento que hoy intentamos analizar. Ello se ve manifiesto tanto en las situaciones graciosas que recrea la autora, así como en la caracterización del personaje central, Zoe Hendricks, quien aborda la vida con una gran dosis de ironía y cinismo y hace gala de un humor mordaz y en ocasiones corrosivo. Desde el principio del cuento, el lector se percata que detrás de esta fachada humorística está el rostro oculto de un personaje habitado por una creciente alienación y que no encuentra su lugar en el mundo. Ante la erosión de los referentes socioculturales y regionales que antes guiaban su existencia, Zoe Hendricks ya no se reconoce en la imagen que le devuelve el espejo y se muestra incapaz de trazar una senda propia que le permita redireccionar su existencia de manera satisfactoria y significativa. Si bien el humor es un mecanismo que le permite a este personaje hacer una crítica acerba de su entorno social y paliar los sinsabores de la vida, por sí solo no basta y termina convirtiéndose en una válvula de escapes
para una crisis que no logra resolver. Al avanzar en la lectura del cuento, se puede ir desentrañando algunas de las razones que subyacen en el resquebrajamiento identitario que se ha operado en el personaje de Zoe y que la han conducido al limbo en que se encuentra suspendida. En primer lugar, Zoe tiene unas relaciones discordantes con el entorno sociocultural que la rodea. Esta mujer joven, venida de Nueva York, metrópoli cultural y cosmopolita por excelencia, no acaba de encajar en la atmósfera provinciana, tradicional y conservadora que, según ella, se respira en el medio oeste estadounidense, en el que en este momento reside. Esta región comprende los estados ubicados en el centro del país, que tienen una idiosincrasia diferente a la de la población de Nueva Inglaterra y de la costa este, a la que se le considera más sofisticada, más intelectual y más progresista. En el relato se recrean algunos de los estereotipos regionales, raciales y culturales, así como manifestaciones del etnocentrismo que son tan prevalentes en los Estados Unidos. Fenómenos como estos no son ajenos a las otras sociedades. Tanto Zoe como sus alumnos se limitan a mirar al otro que es diferente a través de la lente del estereotipo y de los prejuicios. La mirada estereotipada y totalizante de aquellos que son diferentes, ya sea por su procedencia geográfica, su raza, su género, su filiación política, su religión, etc., puede fácilmente conducir a la discriminación y a la xenofobia. Cabría suponer aquí que en su calidad de profesora de historia de los Estados Unidos y apoyándose en otras ciencias sociales como la antropología, Zoe estaría facultada para proponer en el aula de clase una reflexión profunda que posibilitara acceder a la comprensión de fenómenos sociales como el etnocentrismo y la formación y perpetuación de los estereotipos, y que al mismo tiempo permitiera poner en cuestión esos prejuicios tan arraigados en sus alumnos y en ella misma. Sin embargo, ello está lejos de ser posible, ya que en el personaje de Zoe se conjugan algunas características que son emblemáticas de los académicos actuales, tales como lo son la hiperespecialización, la parcelación del conocimiento y su desconexión con las problemáticas en las que estamos sumergidos en el día a día. El de Zoe es un conocimiento enclaustrado en las cuatro paredes del aula que florece a espaldas de la sociedad y no contribuye a la creación de posibilidades de transformación del entorno inmediato. Otro factor que ha contribuido al quiebre identitario que experimenta Zoe tiene que ver con su condición de género. A lo largo del siglo XX se dieron pasos agigantados en las luchas adelantadas por las mujeres. Sin embargo, como bien sabemos, la larga marcha hacia la equidad de género, que aún no termina, no ha sido ni fácil ni homogénea, como nunca lo son las grandes transformaciones. En el camino hacia la consecución de los derechos femeninos ha habido retrocesos, atascos, encrucijadas, extravíos, etc. Unas y unos pocos han ido a la vanguardia de esta marcha, mientras que otros van en la mitad, y no son pocos los que se han ido quedando rezagados o detenidos a la vera del camino, resistiéndose a un avance que es incontenible. Zoe Hendricks es una mujer de finales del siglo XX, producto de las luchas feministas que se libraron en ese siglo. En este personaje se conjugan la complejidad y la dificultad que ha representado para muchas mujeres la búsqueda de su soberanía y la redefinición de su identidad. Zoe es el tipo de mujer que goza de holgura económica e independencia.
La mujer que ha accedido al conocimiento y es capaz de desenvolverse en una esfera que antes era dominio exclusivo de los hombres. En resumen, el personaje de Zoe representa a la mujer que puede disponer de sí misma para elegir su propio camino y que puede asimismo disponer de su cuerpo, ya sea para gozar o para procrearse, si eso es lo que anhela. Todo lo anterior parecería indicar que este personaje tiene a su favor todas las condiciones conducentes a una vida plena de realizaciones. Sin embargo, a lo largo del cuento, advertimos que Zoe es un personaje sumido en una dolorosa soledad, llena de miedos e inseguridades, que no puede satisfacer sus aspiraciones amorosas en una época marcada por la problematización de las relaciones entre los sexos, que en Zoe se manifiesta en una creciente animosidad hacia el sexo masculino. Aunque Zoe se muestra poco dispuesta a llenar el rol tradicional asignado a la mujer, tampoco logra definir un nuevo modelo de ser mujer para sí misma. En ocasiones se nota en ella la ambivalencia de quien ha logrado romper los esquemas establecidos, pero no ha podido sacudirse completamente de los condicionamientos sociales del pasado y por ello es susceptible a las presiones que se ejercen sobre ella. Aquí traigo a colación una imagen extraída del cuento que creo es muy reveladora del extrañamiento identitario en el cual está sumida Zoe. Es la imagen de la casa de la que es propietaria y está vacía, ya que los muebles que había comprado y posteriormente devuelto le parecían ataúdes de niños y el espejo de la entrada le reflejaba una imagen de sí que ella ya no reconocía. La casa ha sido un espacio convencionalmente femenino que se asocia con la domesticidad y la familia y que en la actualidad cobra nuevos significados gracias a los cambios en las prácticas domésticas a medida que se transforman los roles de género. En el personaje de Zoe se adivina una resistencia a la apropiación simbólica de este espacio, que se deriva en parte de la nostalgia por el pasado y en parte por la dificultad para construir nuevos sentidos y nuevas formas de habitar el mundo. Bueno, aquí les dejo mi síntesis y como siempre cuando abordamos la interpretación de un cuento, quedan varios asuntos en el tintero que ameritarían una discusión más amplia. Por eso es que los invitamos a que nos acompañen mañana domingo y que nos ayuden a avanzar en la exploración de los sentidos de este cuento. Agradezco mucho la atención prestada y les envío un abrazo muy fraternal.